Pues vale, hemos empezado a grabar. Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí, Ramón, y vamos a empezar con la entrevista. Bueno, primero me gustaría que, bueno, que te presentes un poco, cuál es tu formación, en qué trabajas y a qué te dedicas. Sí, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ramón Grossfogel, yo soy profesor de la Universidad de California en Berkeley. He sido profesor ahí por los últimos 23 años. Anteriormente estuve en otras universidades en los Estados Unidos. Yo soy puertorriqueño y mi formación es en sociología, pero hace tiempo que podríamos decir que dejé atrás la sociología en su sentido más formal porque me encaminé por un camino de la descolonización del conocimiento, la descolonización de las ciencias sociales, la descolonización de la sociología, la descolonización del poder, la descolonización del ser, la descolonización de la naturaleza. Entonces ya cuando te encaminas por ahí, las disciplinas se te quedan chiquitas, pequeñas. ¿Ves? Porque las disciplinas te encajonan en un canon de pensamiento y sobre todo en las universidades occidentalizadas que el canon de pensamiento está montado sobre el pensamiento, la epistemología y las teorías de hombres occidentales de 5 países. Es decir, hombres blancos occidentales de 5 países. Es decir, vamos a leer un francés, vamos a leer un alemán, vamos a leer un británico, un estadounidense y por ahí un italiano y de vez en cuando aparece un sueco o un holandés o, ¿entiendes? Pero ese es el canon. Hombres occidentales de 5 países son los que predominan en las disciplinas de las universidades occidentalizadas, que es un aparato de dominación a escala mundial, porque no se trata de que las universidades occidentalizadas estén solamente en el occidente geográfico. Es que hay universidades occidentalizadas en todas partes del mundo. Si tú entras a un aula de sociología o antropología en África, en Asia, en América Latina, vas a leer los mismos tipos que estás leyendo, los mismos tíos, dicen ustedes, los mismos tíos que vas a leer en una universidad en París, Londres, Madrid o en Frankfurt, o sea, o en Nueva York o en Berkeley o en Los Ángeles, o sea, es un canon muy sexista, racista, porque lo que se lee son hombres occidentales de 5 países. Entonces yo me cansé de eso porque realmente son teorías provinciales que se disfrazan de universales. Y en realidad son teorías que se produjeron al calor de una experiencia histórico-social de unos 5 países del mundo, que luego se extrapolan al mundo como si fueran las teorías que nos van a hacer entender lo que pasa en el resto del mundo, independientemente de tiempo y espacio. O sea, son universales más allá de tiempo y espacio. Sí, sí. ¿Y en qué consiste este proceso que tú has dicho de decolonización de las disciplinas, de ti mismo, del ser? Bueno, la colonialidad tiene varios ejes que están imbricados, pero los separamos por razones de explicación. Está la colonialidad del poder, ¿no? La colonialidad de la dominación de un sistema civilizatorio de muerte, como es la modernidad capitalista occidental, ¿bien? Que ha matado a millones de seres humanos, que ha matado millones de especies de seres vivos no humanos, que está destruyendo la vida en el planeta Tierra aceleradamente. Y eso no es resultado de un antropoceno, como dicen hoy día muchos de los del pensamiento occidental y los científicos occidentales. Es decir, de que los humanos entramos desde el siglo XVII en adelante en el ciclo reproductivo de la vida para destruirla. ¿Bien? Y identifican el siglo XVII. Pero, perdón, el siglo XVII es cuando se forma la cosmovisión del capitalismo mundial, que es el dualismo cartesiano. Y es el dualismo cartesiano lo que informa la producción de tecnología. Y esa producción de tecnología en los últimos 500 años tiene allí
la racionalidad de la destrucción de la vida, porque el dualismo cartesiano nos hace creer de manera estupidísima de que los humanos estamos en esta esquina y los seres, la naturaleza está por allá. Hay un dualismo ontológico entre la vida humana y otras formas de vida. La vida humana se produce y reproduce insuladamente de lo que les rodea. Y la naturaleza se produce y reproduce insuladamente de lo que le rodea. Entonces son dos entidades separadas. Ese es el dualismo cartesiano, que no es otra cosa que la secularización del dualismo de la cristiandad. Acordémonos que la cristiandad cayó en un oscurantismo de muchos siglos, sobre todo la cristiandad europea, que era la que era más oscurantista de todas, donde se concebía que la naturaleza pertenecía al demonio, al diablo, y los seres divinos eran los que pertenecían al séquito de los emperadores, los faraones o los monarcas. Y entonces, entre medio, todo el que no cayera en el séquito de los divinos, los pasaban al lado de la naturaleza, entre ellos las mujeres. Por eso el patriarcado de la cristiandad, que es el que se globalizó, piensa a las mujeres de una manera muy problemática, porque viene de la cosmovisión de la cristiandad, que piensan que las mujeres están más cerca de la naturaleza que del reino de los humanos, porque las mujeres están tentadas por las fuerzas del demonio. Eso viene de la cristiandad. Luego, esa temática, ese dualismo de las fuerzas del demonio y las fuerzas divinas, ¿no? Los científicos que intentaban trabajar o experimentar con la fuerza de la naturaleza los quemaban vivos. Hasta el siglo XVII, XVIII todavía había esto. ¿Por qué? Porque decían que estaban jugando con las fuerzas del demonio. Entonces el oscurantismo en que cayó la Europa de la cristiandad fue impresionante. Mientras el resto del planeta florecía en ciencia y tecnología, civilización china, islámica, hindustana, las civilizaciones amerindias en las Américas, en Abiyala, ¿no? En África, todas florecían porque no tenían una visión dualista en sus cosmovisiones, eran holísticas. Había un entendimiento y sentido común de que la vida se constituye en interrelación dentro de un solo cosmos, no como dos ontologías separadas, sino dentro de una sola ontología donde la vida se constituye en interrelación de unos seres vivos con otros, y que si tú destruyes, si un ser vivo destruye a los demás, pues desbalancea la ecología planetaria y la vida está en juego. O sea, al desbalancear la ecología planetaria, la reproducción de la vida se pone en riesgo. Entonces, lo que ha pasado es que esa cosmovisión de la cristiandad se seculariza bajo Bacon y bajo Descartes, siglo XVI, XVII, donde empiezan a decir que entonces ya le quitan el lenguaje teológico, pero mantienen la cosmovisión de la cristiandad, de que la naturaleza es ontológicamente separada de los seres humanos. Entonces ya no van a decir los seres divinos, van a decir los hombres, y los hombres no incluye a las mujeres, ¿bien? En el lenguaje de Descartes y Bacon de la época, pues las mujeres eran sospechosas de ser tentadas por el demonio y por tanto eran seres ambiguos que no podían estar del lado de los hombres. Entonces, en ese dualismo patriarcal y un dualismo problemático en términos de la cosmovisión sobre la vida y sobre los seres humanos, entonces empezaron a secularizar y decir que la naturaleza ya no va a decir que es del demonio, pero va a decir que es salvaje, que es destructiva, que es amenaza la vida de los seres humanos, que, o sea, la ven como enemigo, es decir, la naturaleza como enemigo. Entonces, eso viene desde la cristiandad, pero ahora ya no con un lenguaje teológico, sino con un lenguaje secular. Y van a seguir manteniendo la idea de que hay este dualismo entre los hombres y la naturaleza, donde luego a la hora del capitalismo mundial producir tecnología, produce tecnología bajo cosmología dualista cartesiana. Es decir, el capitalismo tiene cosmología. La tecnología, no hay tecnología sin cosmología. Eso es un mito de la modernidad, pensar que la tecnología es neutral y que todo depende de cómo lo use. Eso no es cierto. Las tecnologías
todas tienen allí insertada una cosmovisión, una cosmología. Entonces, la cosmología del sistema capitalista mundial por los últimos 400 años, 450 años, ha sido la cosmovisión del dualismo cartesiano, que tiene allí la racionalidad de la destrucción de la vida, porque si tú produces tecnología sin tener los cuidados de la reproducción de la vida de los seres que coexisten contigo alrededor de los seres humanos, y tú los destruyes porque tú piensas estúpidamente que la vida humana está insulada de todo eso y que puedes destruir todo lo que está alrededor y la vida humana va a seguir como si nada, esa idea estúpida es la que se instaló a nivel mundial con la emergencia del sistema imperialista capitalista mundial, ¿no? Y con la cosmovisión que llevaron a todas partes, que es el dualismo cartesiano. Ya nadie está fuera de eso, estamos todos adentro, porque la expansión colonial europea destruyó todas las civilizaciones que existían, las destruyó todas. Entonces, impuso la suya. Entonces, todas esas visiones holísticas donde se producía tecnología con los cuidados de la reproducción de la vida que tenían las civilizaciones anteriores a esta, y por eso es que yo digo que esto no es un problema de antropoceno, esto es un problema de occidentaloceno. Es el occidentaloceno el que ha destruido la vida, porque los seres humanos llevamos miles de años viviendo en el planeta Tierra, han habido miles de civilizaciones en el planeta Tierra y ninguna ha destruido la ecología planetaria como esta civilización. Y eso tiene mucho que ver con la cosmovisión que se tiene en estas civilizaciones con respecto a la relación entre humano y naturaleza, porque de hecho la idea esa ya de humano-naturaleza ya es problemática, porque los humanos somos naturaleza. No estamos fuera, es que somos naturaleza. Y esa era la visión que predominaba en todas las civilizaciones planetarias, independientemente de sus cosmovisiones diversas, independientemente de las críticas que podamos hacer, compartían esta idea, que era una idea de sentido común, Sí, que estamos en un cosmos y que ese cosmos es uno y que si nosotros empezamos a producir eh, destruyendo lo que está alrededor, nos destruimos a nosotros mismos, aunque es una idea de ABC. Pero sí, eso se destruyó con la expansión colonial europea. Eso es la colonialidad de la naturaleza, que nosotros nombramos como colonialidad de la naturaleza, que hay que descolonizarnos de ahí. Luego está la colonialidad del poder, que yo identifico en mi libro publicado por ACAL, que se titula De la sociología descolonizadora al nuevo antiimperialismo decolonial. Eso se publicó hace 2 años, está en las librerías, a los que estén interesados. Yo hago un trabajo de descolonización de la economía política y identifico no 2 o 3 jerarquías de dominación globales, identifico 16, porque no estamos en un sistema económico, estamos en una civilización que tiene un sistema económico. Es diferente a como lo concibe la izquierda occidentalizada eurocéntrica, que siempre enfatiza en un sistema capitalista y se olvida que esto es un sistema civilizatorio, esto es un monstruo de 16 cabezas. O sea, este monstruo de 16 cabezas tiene una multiplicidad de jerarquías de dominación que no se agotan en el sistema económico capitalista. Y el capitalismo está imbricado con todas esas lógicas. Es decir, no puedes pensar el capitalismo como si el capitalismo estuviera insulado de las lógicas civilizatorias de la modernidad. La modernidad y el capitalismo son mutuamente constitutivas. Bien, entonces esa es la colonialidad del poder, ¿no? En la colonialidad del saber, volveremos a esto, ¿no? En unos minutos, pero la colonialidad del saber es otra colonialidad, como el pensamiento eurocéntrico ha colonizado nuestro imaginario, nuestras formas de pensar, nuestras formas de producir conocimiento e inferiorizamos los conocimientos que vienen de otras culturas, de otros pueblos, de otros sujetos a nivel planetario. Entonces lo inferiorizamos y eso es lo que llamamos racismo epistemológico, porque se inferioriza el conocimiento de sujetos que han sido inferiorizados racialmente en este mundo moderno colonial. Entonces, en esta civilización de muerte. Entonces, y tenemos la colonialidad del ser que tiene que ver con las formas de ser y estar en el mundo, las formas de vivir, las formas de... O sea, eso también es una colonialidad, porque nos hacen creer que vivir bien es consumir más. O sea, nos hacen creer que vivir bien pues es el individuo atomizado, ¿no? Donde vivimos todos atomizados,
en una casa donde no conocemos al vecino, ni al vecino del frente ni del lado, donde no nos comunicamos, no hay comunidad. Esa es una forma de ser y estar en el mundo muy occidentalocéntrica. Esa no es las formas que se tenían en civilizaciones previas, que eran formas comunitarias, donde había solidaridad, donde los individuos estaban insertados en redes comunitarias de sobrevivencia, de existencia, de reproducción de la vida, donde había un respeto hacia los procesos reproductivos y productivos de la naturaleza alrededor, etcétera, etcétera, donde lo humano era considerado naturaleza y estaba al interior de la naturaleza y no fuera de ella, etcétera, ¿no? Esas son formas de ser y estar en el mundo que nos han colonizado a escala mundial por la modernidad capitalista occidental. Y, eh, y luego la colonialidad de la naturaleza que ya he mencionado, pero el tema es que de acuerdo a cada una de estas colonialidades, pues se plantea un proyecto de descolonización del poder, descolonización del saber, descolonización del ser y descolonización de la naturaleza. Bien, no podemos hablar de descolonización sin saber de qué nos estamos descolonizando. Por eso es importante identificar en qué consiste la colonialidad. Colonialidad del poder, ¿en qué consiste? Colonialidad del ser, ¿en qué consiste? Colonialidad del saber, ¿en qué consiste? Colonialidad de la naturaleza, ¿en qué consiste? Una vez tenemos la cartografía del poder clara, podemos entonces plantearnos dar los pasos para superar este sistema civilizatorio de muerte y plantearnos proyectos de descolonización en cada uno de los ejes de la colonialidad. ¿Ve? Porque en cada uno va a requerir diferentes intervenciones, no van a ser las mismas. En la colonialidad del poder yo identifico 16 jerarquías de dominación. Por ejemplo, la jerarquía de la División Internacional Capitalista Imperialista del Trabajo, las jerarquías de clase, las jerarquías raciales, las jerarquías de los estados, entre estados metropolitanos imperialistas y estados periféricos, las jerarquías patriarcales, que son de género y de sexualidad, que es el patriarcado de la cristiandad, que se globaliza, no es cualquier patriarcado. Ahí yo me distancio del feminismo eurocéntrico, occidentalocéntrico, que sigue hablando de un patriarcado de 5.000 años. Eso es una falacia, porque en las Américas y en gran parte de África y en muchas partes del mundo no había patriarcado hasta que llegaron los europeos. Eso es una cosa de hace 500 años, 200 años en algunos lugares. Ahí están los trabajos de Oyeron Keyegumi sobre el oeste de África. Ahí están los trabajos de Silvia Marcos sobre Mesoamérica, y que te demuestran cómo no existía patriarcado. O sea, el patriarcado no era un tema, o sea, no era tema de dominación ni opresión ni nada. Eso llega con los colonizadores, con la cristiandad. Entonces, bueno, eso se seculariza después y tenemos un patriarcado ahora más secular, pero con la cosmovisión de la cristiandad. O sea, porque la cristiandad es la que pone allí el tipo de patriarcado que tenemos hoy por todas partes, es el que viene de la cristiandad. Lo que pasa es que la modernidad ha ocultado su rostro oculto, que es la cristiandad. La cristiandad, la modernidad es la secularización de las narrativas, los relatos y las jerarquías de dominación de la cristiandad. Eso que acabo de decir en una oración, eso requiere un seminario de 6 meses. Pero bueno, paro aquí.